Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Lanza, el séptimo de 9 hermanos, y hoy tengo la oportunidad de contarles algunas etapas de mi vida, resumidas en 5 o 6 minutos, una historia de toda una vida. Ya pueden ver mi edad, ¿verdad? Nací en una familia extremadamente pobre y a veces no teníamos ni siquiera que alimentarnos. Aprendimos a comer bananos con tortillas y algunas veces me tocó comerme los bananos con todo y cáscara para poder llenar mi hambre. No tuve una cobija nunca, pequeño, no tuve una cama. Todo eso era un costal de harina donde yo dormía, donde era mi almohada y era todo. Y a los 9 años, un tío que tenía hermano de mi papá me dijo: vení, cipote, anda a comprarme un octavo de yuscarán, me dice, la bebida tradicional de Honduras. Y yo fui atento a traérselo. Cuando regresé me dice: te vas a tomar esta parte. Y me dio la mitad. Me la tomé y recuerdo que todo fue una dolencia y vomité. Bueno, pasaron los días y nos fuimos de vivir de Comayagüela a la colonia El Reparto. Entonces allá empecé a llevarme con otro tipo de personas, ¿verdad? Entonces a los 10 años ya empecé a fumar, porque en la casa había mucha necesidad. Entonces tenía que llevarme con otra gente para poder ver si podía llevar algún dinerito a la casa. Me llevaba con lustrabotas, con vendeperiódicos, deambulando en esas calles de Tegucigalpa para poder llevar, aunque sea 50 centavos a la casa, un lepina. Entonces ahí fue donde tuve la oportunidad, en unos tiempecitos de más o menos aproximadamente un mes, de inhalar resistol. Después apliqué a la marihuana. Después probé hongos alucinógenos y una que otra bebida, sí. A los 14 años, a los 13 salí de la escuela, pero a los 14 mi papá me consiguió un trabajo para que pudiese yo aprender un oficio, pero tuve año y medio como de andar prácticamente solo en la calle. Entonces ahí me crucé con varios tipos de gente y tuve la bendición de conocer a mi novia a los 14 años, que hoy es mi esposa. Bueno, bendición para mí, maldición para ella tal vez, porque no había la joya que se estaba haciendo. Entonces, ya con la bebida, ¿verdad? En esos años, de ahí hasta los 22 años, pudimos hacer un ahorro y nos casamos. Entonces en esos años no le hice mucho caso a la bebida. Sí tomaba un poco, pero no era como muy perdido. Pero sucedió algo bien extraño en una persona del mundo. Creo que no es extraño, pero para un cristiano sí. Sucedió que al casarme con ella en el año 84, algo sucedió dentro de mí y empecé a tomar de una manera que ustedes no tienen idea. Yo dije algo en mi mente así: bueno, ya la tenés en la casa, ahora ya no tenés que andarte desvelando como novio, porque me iba a veces a la 1 de la mañana de la casa de ella. Y entonces ya la tenés en la casa, entonces podés disfrutar la vida, en mi mente. Y empecé a ir a los billares, a beber, y llegaba tarde, y ella sola esperándome. Le dije que nunca se acostumbrara a esperarme con cena, porque yo no tenía hora de llegada. Y bueno, pasó un tiempo y vino mi primera hija, Pamela, y cada vez metiéndome más en el problema del alcohol, porque eso es muy progresivo. Y entre esos problemas, más problemas y situaciones difíciles, vino mi segunda hija, Alejandra, y también más alcohol y más alcohol, hasta me la maltraté. Creo que ella, estando embarazada, hasta la golpeé, creo, y tuvo algunas reacciones mi hija después cuando nació. Después estoy aún más metido en el alcohol y sale otra vez embarazada con mi hijo Eduardo. Y fue ahí pues el acabose, mi vida sin sentido, mi vida sin rumbo, sin propósitos, pura tristeza, pura amargura,
y decepción en mi hogar. Entonces vino la prueba más dura en el año del 92. La enfermedad tocó las puertas y fui hospitalizado. Con una pancreatitis alcohólica. Entonces el médico dijo que posiblemente viviera. Solamente había un 5 o 10% de probabilidades de vida. Entonces, bueno, estuve ahí conectado a una máquina más o menos por 5 días. Y después tuve un tratamiento, me logré restablecer, porque a uno cuando le pega eso se le paralizan todos los órganos vitales. Y uno no funciona prácticamente. Entonces, conectado a esa máquina logré hacerlo. Pero estaba tan dañado física, mental y espiritualmente que a los 6 meses, no me lo van a creer, otra vez estaba ahí mismo, en la bebida. Entonces no hallaba qué hacer, ya estaba decepcionado, solo tristeza. Fíjese de que tuve la oportunidad de comprar un seguro de vida, porque ya mentalmente yo ya estaba entregado que me iba a morir así, de esa manera. No había solución, no había un camino pues a seguir. Aunque los hermanos y aquí algunas personas familiares como Miriam, mi cuñada, mi esposa y mi hija Pamela, que ya estaba un poquito grandecita, me evangelizaron por años, me daban el evangelio, me decían que Jesucristo había muerto por mí, que aceptara como Salvador. Y yo les decía, no, yo soy buena persona, porque yo me consideraba un hombre bueno. Yo le hacía bien a las personas, al que le podía ayudar le ayudaba, al que le podía servir servía. Entonces yo creía que eso me daba el amor para que Jesucristo me amara, que yo era bueno. Por eso no sabía que las obras no salvan. Entonces, en un viaje que hice a San Pedro a hacer un trabajo, 1, 2, 3, 4, 5, me senté en el bus que cuando venía de regreso, y ahí se sentó una señora a la par mía. Se oye bien, cheque. Platicando con ella, haciendo entrada ahí, ella me dijo que era médico. Entonces vine yo y le dije, yo está la oportunidad para contarle el problema que tuve de salud. Y le conté y me dice, usted tiene que darle gracias a Dios, pero gracias infinitas, porque de esa enfermedad son poquito el porcentaje que sobrevive. Y si usted no se murió, es porque Dios tiene grandes propósitos para su vida. Busque ese propósito, vaya y haga algo, búsquelo de alguna manera. Y empezó aquella revoltura en mi mente. ¿Será que lo que me hablan esos de gran comisión? Decía yo, mi familia, ¿será eso? A ver, no tenía idea qué era. Y fíjese, cuando llegué acá, comenté eso con mi familia. Y dije yo, empecé a buscar qué hacer. Entonces en el año 94 pude parar de beber, ya atacado, porque ya sentía que otra vez iba a pasar para lo mismo. Entonces ya desde los años anteriores, creo que los principios de los 90 o a los finales de los 80, visité la iglesia cuando se reunían en el auditorio de medicina. Después fui a Honduras Maya, donde se reunían, y llegaba ebrio. Yo recuerdo que Tabo cantaba en la banda en ese tiempo, y yo me sentaba al frente y me quedaba yo así fondeado. Entonces, qué vergüenza, ¿verdad? Pero igual estaba yo enfermo, no sabía nada de lo que estaba, ¿no? Entonces, cuando vine yo y comenté eso, alguien me dijo, no, tenés que buscar del Señor. Y fue como cuando empecé a reunirme. Ya dije yo, no voy a empezar a ir a la iglesia, ya Doris mucho me invita y las personas. Entonces empecé a reunirme. Y cada reunión que salía animado, pero sin confiar, no entendía el evangelio. Me gustaba el teatro, me gustaba la música, me gustaban las conferencias que daban los pastores, cómo ponían la Biblia, que fue hecha hace años, en el día de hoy, cómo utilizaba. Entonces me gustó, porque mis hijos todavía llegaron temprano aquí a la iglesia y aprendí la disciplina. Eso fue uno de los impactos que me dio la iglesia, cómo pude disciplinar a mis hijos por medio de la palabra. Entonces de ahí pues fui viniendo. De repente en el año del 97
algo sonó en mi mente en una reunión de las 11 de un domingo y logré confiar en Jesucristo. Entendí el evangelio y dije allá afuera: esto es lo que estas personas me habían estado hablando hace años, y personas de aquí de la iglesia orando por mí, los pastores Paco, Tavo, oraban para que yo viniese a la iglesia y me quedase. Bueno, entonces cuando ya confié, algo sucedió dentro de mí, una transformación que Dios hizo y me impactó, y empecé a buscar del Señor, a conocer. Le digo a Doria: nos vamos a reunir en un grupo de crecimiento, vamos a hacer todo lo que sea de iglesia, nos vamos a involucrar. Entonces empecé a servir en el grupo, me pusieron como asistente, después como encargado de grupo, después me invitaron en un festival de talentos que hubo acá, participé, y los de teatro me dijeron: venga, usted nos puede servir aquí en teatro, y me involucré de lleno en teatro. Después me reconocieron como diácono, estudié teología, hice en el Instituto de Liderazgo y Teología también, hice un montón de cosas que estaba haciendo para poder conocer más del Señor, y fue así como pude botar un montón de montañas. Entonces así fue como yo pude involucrarme en la iglesia, y hoy estoy feliz de estar aquí, porque mi familia ha crecido acá. Tengo una gran familia, unos bonitos hijos, hasta una nieta tengo ya, y todos siendo guiados en la palabra del Señor. Y quiero decirle a ustedes, tirarle un reto. Si usted se está reuniendo hoy por primera vez, o está recientemente de venir a la iglesia, si no ha confiado en Jesucristo, hágalo. Hoy es el día. No le dé tiempo, no espere sufrir más tiempo. Hoy. Y si usted ya confió en Jesucristo, si ya es salvo, ¿qué le pasa? ¿Por qué no se involucra? En la iglesia hay tantos ministerios y tantos lugares y tantas formas de servir que lo necesitamos. Dios va a transformar su vida en un proceso. No es fácil, en el trayecto posiblemente hayan caídas, pero lo importante es que nos levantemos, nos sacudamos el polvo y continuemos, porque Dios tiene grandes propósitos para nuestra vida. Tenemos como meta Mateo 28, de ir a las naciones, bautizar y hacer discípulos, y nos promete Dios que estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. También dice que somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Hay esperanza, hermanos. Les agradezco por su atención. Buenas tardes. Qué buenísimo, ¿verdad? Y qué buenísimo ese testimonio que nos compartió Eduardo, y en realidad conmovedor, pero a la vez nos hace reflexionar. En realidad Dios tiene algo así para cada uno de nosotros. Hoy vamos a estar hablando de eso. En enero, si se recuerdan, estuvimos agarrando el libro de Hechos y estuvimos aprendiendo lo que es ver hombres y mujeres comprometidos. Y se nos retó entonces, este libro nos reta a que seamos hombres y mujeres comprometidos. Y eso hace una tremenda diferencia en la vida de uno. Es un mundo de diferencia entre un hombre comprometido con uno que no está comprometido con Dios. Una mujer comprometida con Dios, un mundo de diferencia con una mujer que no se ha comprometido con Dios. Esta es una de las enseñanzas y retos que vimos en enero. Este mes, febrero, vamos a seguir aprendiendo también del libro de Hechos, y como estamos en el mes del amor, pues vamos a ver qué es realmente el amor. En el libro de Hechos también nos va a enseñar. Y es importante porque este es un mes donde somos bombardeados por todos lados, ¿verdad? En la televisión, en los periódicos, las canciones, rótulos, los centros comerciales, internet, por todos lados un bombardeo acerca de lo que ellos nos quieren decir que es el amor. Que el amor es esto, que el amor es lo otro. Hay mensajes tipo esto, ¿verdad?, que aparece ahí en la, ¿verdad? El amor no tiene que ser perfecto, solo tiene que ser sincero. ¡Ay, sí! No, onda, ¿verdad?, que ponen. Hay otros mensajes, ¿verdad? Estar con esa persona y tener ganas de protegerla y cuidarla por siempre, eso es amor. Pues yo siento amor por... Y ya le ponemos un rotulito. Y así entonces nos hacen pensar y nos hacen creer que el amor es una cosa y el amor es otra cosa. Pero ustedes y yo necesitamos el amor como Dios nos lo presenta.
Así que vamos a aprender del libro de Hechos qué es en realidad el amor. Eso es lo que vamos a estar viendo este mes. Y hoy vamos a ver, lo primero que vamos a ver es que el amor transforma. Eso lo vemos en Hechos. El amor de Dios nos transforma. Pero vamos a orar para que Dios use este tiempo, este tema, y nos transforme. Oramos. Padre, gracias. Gracias. Estamos todos aquí y todos, Señor, todos aquí sin excepción necesitamos cambiar. Necesitamos mejorar. Necesitamos que tú estés haciendo cosas nuevas, diferentes en nuestra vida. Que nos estés transformando, Señor, en cada vez ser más y más semejantes a ti. Todos lo necesitamos. Nadie aquí, Señor, puede decir que no necesita cambiar, que no necesita mejorar. Por eso te pido que uses este tiempo, Señor. Háblanos al corazón, a nuestra mente. Ábrenos los ojos del entendimiento, que podamos vernos como tú nos estás viendo ahorita, Señor, ahorita mismo. Pero que podamos ver también hacia dónde nos quieres llevar, porque es para tu gloria, Dios. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. El capítulo 9 del libro de Hechos nos cuenta una historia de la vida real. Esa misma historia se vuelve a contar en el capítulo 22 y en el capítulo 26. Es la historia de Pablo y su conversión a Jesucristo, ¿verdad? ¿Qué fue lo que pasó con él? Él empieza a contarnos y no vamos a leer el capítulo, les animo a que lo lean allá en su casa, ¿verdad? Que lo puedan desmenuzar ya acordándose de todo lo que hablemos hoy. Yo solo voy a tomar algunos segmentos, pero primero les voy a hacer un cuadro general de lo que narra ese capítulo. Dice que Pablo iba hacia la ciudad de Damasco. Él iba para perseguir a cristianos. Él iba con cartas de autorización para meter en la cárcel, para matar, para golpear cristianos. Y él iba emocionado, él iba convencido. Y en el camino, entonces, de repente se le aparece una gran luz y lo bota al suelo. Él iba en su caballo y lo bota al suelo. Y una voz, de repente, en medio de toda esa claridad, oye una voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él reacciona inmediatamente y le dice: ¿Quién eres, Señor? Y esa voz en medio de la luz le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y él empezó a temblar. Temblando, dice. Temblando preguntó: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y Jesús le dice: levántate y se te dirá qué es lo que tienes que hacer. Entonces Saulo se levantó, lo llevaron así de la mano porque él quedó ciego con toda esa luz y lo llevaron a Damasco, a la ciudad que iba, y ahí estuvo 3 días sin comer, sin beber, estuvo en ayuno completo 3 días. Mientras tanto, en esa ciudad de Damasco había un discípulo que se llamaba Ananías, y este discípulo, un buen hombre, estaba orando, estaba teniendo su tiempo con el Señor, y Dios ahí le habla a Ananías y le dice: hey, Ananías, levántate, anda a buscar a uno que se llama Saulo, él está orando, y entonces vas a ponerle las manos y él va a recobrar la vista. Ananías le dio miedo cuando Dios le menciona eso, porque él sabía de la fama de Saulo. Y vaya, y voy y me agarre, ahí nomás me mata o me mete a la cárcel. Pero el Señor le dijo a Ananías que no tuviera temor. Que Dios le dijo: yo ya escogí a este muchacho, a Saulo, y él va a llevar el evangelio a mucha gente. Y yo le voy a enseñar todo lo que él tiene que sufrir por mi causa. Entonces Ananías, ya cuando Dios le confirma, él va donde Pablo, le impone las manos, Pablo recibe la vista, pero además dice ahí el verso que fue lleno del Espíritu Santo. Eso fue algo bien vital. Luego de ese momento Saulo se levanta porque estaba arrodillado orando. Se levanta, ya puede ver, y lo primero que hace, dice el verso, es bautizarse. Y después toda la historia esa termina diciendo que Saulo se fue a juntar con los demás discípulos. Ahí esa historia tiene muchas cosas que enseñarnos acerca de ese amor de Dios. Cómo el amor de Dios transformó a
Pablo y a cualquiera de nosotros. Saulo era su nombre hebreo, que significa pedido a Dios. Entonces, suponemos que los papás, la mamá, el papá se lo pidieron: Señor, danos un hijo, y se lo dio, y entonces ahí está Saulo. Pero también, a partir del capítulo 13 de Hechos, deja de llamársele Saulo y se le dice Pablo, que era su mismo nombre, pero en griego, que significa en griego pequeño. No necesariamente la implicación es pequeño en estatura, sino es una palabra de pequeño en relación a ser humilde, a la humildad. Bien interesante ese dato. Pablo entonces se convierte en un buen ejemplo de lo que vamos a hablar hoy, de que el amor transforma. En Pablo nosotros vemos que Dios nos encuentra de una manera y su amor nos transforma. Nos encuentra así, pero no nos deja así. Su amor no nos puede dejar así. Nos transforma, nos cambia, nos hace mejores. Eso es lo que vamos a estar viendo. Pero ese amor que transforma tiene un proceso. No es, ya estuvo. No, es un proceso que lo vamos a aprender en este segmento, y vamos a ver algunos puntos de esa historia de Pablo. La transformación para unos es un proceso más rápido que para otros. Todos tenemos un proceso, uno más rápido, otro más lento, unos es así, pero todos estamos en ese proceso. Una vez que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador. Ahí dice en otro verso, el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar, la va a ir perfeccionando, la va a ir puliendo. Eso es una realidad y hay que disfrutar esa promesa. Número 1, entonces, ¿qué aprendemos? ¿Cómo es ese proceso? Primero, siempre el amor de Dios nos encuentra mal. Siempre nos encuentra mal. Vemos en el verso 1 al 3, dice que Saulo iba respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos. Y por lo que nos describe ese pasaje y el testimonio del mismo en el capítulo 22 y 26, Saulo se describe como un hombre soberbio, creído, pero que vivía radicalmente en base a sus convicciones anteriores, las convicciones que él tenía antes de encontrarse con Jesucristo, un hombre de convicciones y radical, y por eso estaba haciendo lo que estaba haciendo, es decir, estaba persiguiendo a los cristianos, los estaba matando, los estaba encarcelando. ¿Por qué? Porque él estaba convencido de lo que él pensaba, y él se deleitaba en eso. Su soberbia lo hacía actuar así, sin ninguna conmiseración hacia los cristianos. Pero miren, a todos, no solo a Pablo, a todos el Señor nos encuentra en algo malo. A todos. Aunque a veces no lo veamos tan malo en ese momento, no veamos tan malo lo que estamos haciendo. Pablo no miraba tan malo lo que él estaba haciendo, más bien él pensaba que era buenísimo lo que él estaba haciendo. Era un fariseo y lo que estoy haciendo es algo bueno y hasta es un trabajo para Dios y toda la cosa, pero era malo lo que él estaba haciendo. Y era malo lo que él era, un hombre soberbio. Entonces Dios nos encuentra así, aunque a veces nosotros creamos que no es tan malo lo que estamos haciendo. A nadie Dios lo encuentra haciendo lo correcto. A nadie Dios lo encuentra siendo correcto, siendo bien ante sus ojos. Siempre nos encontró haciendo algo malo ante Él. Nos encontró haciendo cosas feas a unos. A otros simplemente los encuentra también buena gente, pero los encuentra camino al infierno. Nos encuentra mal. Y partamos de ese elemento. Dios, agarre esa claridad de usted para usted. Dios me encontró, y cuando me encontró mal. Me encontró mal. Segunda cosa, el amor de Dios siempre toma la iniciativa. Hechos 9:3 dice que, mas yendo por el camino, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y lo que está describiendo ahí simplemente es que fue Dios, fue el Señor quien tomó la iniciativa con Pablo. Con Dios
nadie toma la iniciativa. Dios fue el que se le abordó a Saulo, ¿verdad? Lo abordó con esa luz. Dios fue el que tomó la iniciativa y habló primero con él. Dios siempre es así. Siempre es Él el que toma la iniciativa de acercarse a nosotros. Juan 15 dijo: ustedes no me eligieron a mí, más bien yo los elegí a ustedes y los he puesto para que vayan y lleven fruto y su fruto permanezca. Él siempre va a tomar la iniciativa, porque así es el amor. El amor de Dios siempre toma la iniciativa. Y recordemos, Dios es amor. Él siempre es el que nos busca. Él siempre es el que se acerca a buscarnos. Él siempre es el que nos mandó a alguien para que nos invitara a la iglesia, para que nos recuerde que vengamos a la iglesia. Nos mandó a 1, 2, 3, 4, a ver cuántos, para que nos dieran el evangelio. Yo recuerdo, a mí fue un montón de gente que Dios me envió para que me dieran el evangelio. Dios nos manda un libro, oímos algo por radio, panfletos. A mí me extrañaba cuántos panfletos a mí me llegaron cuando yo no era salvo, que me regalaban. Yo una vez voy a una parada de buses y me cansé y le hago así en una ventana y se me pegó un panfleto. Y, ¡ay, qué barbaridad! Que molestan estos papeles que por todos lados los andan dejando, y me molestaba. Hoy en día que te encontrás bien fácilmente algo en internet en donde refleja que Dios nos está buscando. Desgraciadamente la mayoría de nosotros no es a la primera vez que Dios nos busca que reaccionamos bien, sino que rechazamos un montón de ocasiones. Yo agarraba esos panfletos y me enojaba y los botaba. Me venía gente a dar el evangelio, yo sí, está bien, y otras veces les decía, bien, no, ya no quiero que me hable de eso. Me ponía ahí medio tonto con ellos. Muchas veces rechazamos, pero el asunto es que Dios toma la iniciativa, porque el amor que transforma toma la iniciativa. Siempre te va a buscar. También vemos otro elemento, y es que el cambio, la transformación, empieza en nuestros pensamientos. Ahí es donde se va. Hechos 9:4. Y cayendo en tierra, oyó una voz: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? Veamos bien eso que está pasando ahí. Saulo, antes de ese momento, piensa en unos minutos para atrás. Antes de ese momento, Saulo tenía una manera de pensar acerca de Jesucristo y acerca de los cristianos. Él pensaba de una manera. Era un hereje, era un no sé qué, le caía mal, odiaba a Cristo, odiaba a todos los cristianos, todo eso. Hasta ese momento. Hasta ese momento tuvo esos pensamientos, pero en ese instante donde se encuentra con el Señor, su actitud cambió. Y radicalmente. ¿Cómo sabemos que cambió radicalmente? Porque de entrada le dice: Señor, ¿quién eres? Señor. Le dice Señor de entrada cuando él lo que pensaba de Jesucristo era otra cosa, nada que ver. Pablo tuvo que caer de su orgullo y cayó, dice ahí, hasta el suelo. Y aquí entonces captamos que usualmente Dios nos tiene que botar del caballo del orgullo. Nos tiene que botar del error para poder transformarnos. Dios le estaba mostrando a Pablo su error y Pablo entendió en su mente, entendió que él estaba equivocado. Cuando él cuenta su testimonio en los capítulos posteriores, él describe que él estaba equivocado, que él estaba creyendo y pensando de manera equivocada. Entonces, para que usted experimente el amor que transforma, debe empezar por dejarse convencer por Dios de que usted está equivocado. Déjese convencer. No solo respecto a la salvación, o sea, es un error creer que la salvación es por obras, creer que la salvación se puede perder. Eso es un error, el error más grande.
Hay que dejarse convencer por Dios, con su palabra, de que eso es un error, que estar pensando así es estar equivocado. Pero también hay otras cosas en las que, aún ya algunos, ya siendo cristianos, pensamos erróneamente, equivocadamente. Y entonces es un error pensar que no necesito leer la Biblia. Eso es un error. Estoy equivocado. Si yo no la leo todos los días, porque yo creo que no tengo que leerla. No hay que darle vueltas. Es mi pensamiento, es mi convicción, o que no tengo que leerla todos los días. Yo estoy creyendo algo. El asunto es que estoy equivocado. Si yo pienso que es aburrida la Biblia, ¿estoy en lo correcto? No, estoy equivocado. También estoy equivocado, y es un error creer que yo no necesito mejorar. Por ejemplo, los casados, ¿no? Yo estoy bien, yo soy un buen esposo. La mala es ella. O al revés, ¿verdad? No, yo estoy bien, él es el que anda perdido. Él es el que tiene que cambiar. Fíjense que casi un buen número de la gente que viene a consejería matrimoniales de problemas, casi todos vienen a hablarme de lo que el otro tiene que cambiar, porque el otro es el que está equivocado. Yo no. Yo estoy bien. Mi esposo o mi esposa es la que anda mal. También es un error cuando creemos. Hay gente que lo cree, que no necesita a Dios, que no necesita a la iglesia. Ese es un errorazo. Que yo no necesito la iglesia. No, yo no la necesito. Yo con la Biblia y ahí yo platico yo me entiendo con Dios. Sí, nos llevamos súper bien. Pero es un error pensar así. El amor nos transforma de algo incorrecto a lo correcto. Y eso usualmente sucede en nuestra mente, en nuestra manera de pensar, en lo que creemos, en nuestras convicciones equivocadas. Ahí es donde tiene que pasar primero el switch. A eso la Biblia lo llama por diferentes lugares arrepentimiento. A eso se refiere cuando habla de arrepentimiento. Un cambio en nuestra manera de pensar, un cambio en nuestra manera de creer, que nos lleva, por fuerza, que nos lleva a un cambio en nuestra manera de ser, de actuar. Tan sencillo como eso que les dije. Solo pónganse a pensar. Autoevalúense. Toda esta semana, desde el domingo pasado hasta hoy sábado, ¿leyeron la Biblia todos los días? ¿Todos los días buscaron a Dios y tuvieron una relación con Dios? ¿Sí o no? Y si es no, hubo ahí un par de días, no, esta semana no tuve chance, es porque yo creí que no lo necesitaba. No tuve chance porque tenía otras prioridades o otra cosa más importante que hacer, revisar el Facebook, no sé, ¿verdad? Ver una película, tenía cosas más importantes que hacer. Esas son convicciones que se tradujeron esta semana. Estoy hablando de esta semana nada más. Entonces el amor que transforma nos enseña que el cambio primero tiene que pasar por un cambio en nuestra manera de pensar. Cuarto, el amor transforma por medio de la obediencia. Hechos 9:6. Él, hablando de Saulo, temblando de temor, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad. Ahí se te dirá lo que debes hacer. Aquí sacamos algo. No hay transformación hacia algo mejor sin la obediencia a Dios. No hay transformación a ser mejores sin la obediencia a Dios. Pablo tuvo temor, temblando, dice, cuando entendió el gran error de su vida, de su actitud anterior hacia Dios y hacia los cristianos. Él cayó en cuenta y tuvo temor, tembló. Lo primero que nos hace ver el amor que transforma es que estamos equivocados y que estamos en serios problemas. Si no lo vemos así, si no vemos que estamos equivocados, si no vemos que estamos en serios problemas, si no lo vemos, pues no vamos a querer cambiar. No vamos a querer cambiar. Piensen, si yo creo que estoy en lo correcto, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué?
no voy a cambiar. Un día Dios nos mostró que vamos al infierno. Ese día que entendemos que vamos al infierno sin tocar tablitas, nada puede evitar eso. El día que entendemos eso, entonces reaccionamos y creemos en Cristo y somos salvos. Él nos da su salvación. Eso es una cosa. Ahora, después, ya siendo cristianos, necesitamos que llegue ese día donde Él nos enseñe que andamos mal si somos cristianos wichiwachi. Si somos cristianos así, tengo que entender que ando mal, que estoy en peligro, que no es como una opción. Andar bien, andar mal son dos opciones y son del mismo. No, son cosas bien diferentes y una de riesgo grande. Tengo que entenderlo y estar convencido de que, por ejemplo, Él me viene y me enseña que soy un mal esposo. Tavo, tal vez algún verso, algún estudio bíblico. Tavo, soy mal esposo, cambiar. Yo mal esposo, no es problema, es ello. Hasta que Dios me dice, te estoy diciendo, mira, por esto y por esto y por esto, sos mal esposo. Entonces Dios me muestra. Cuando me muestra que es un error mío no leer la Biblia, es un error, Tavo, estás equivocado. Cuando no la meditas, cuando venís a una reunión como esta y no le sacás provecho a los mensajes, estás equivocado si no le sacás provecho a estos mensajes o a tu devocional. Estás equivocado. Estás en un error y te tiene que convencer de repente ese amor transformador de que estás en un error si no estás haciendo discípulos. No es que yo no soy bueno para eso. No, es que empezás con tus argumentos que te convencen a vos mismo de que no tenés por qué estar haciendo discípulos. Si no estás haciendo discípulos es porque te crees que estás en lo correcto. Eso es para algunos. Yo no sé qué razonamiento tenés. No tengo tiempo, no sé. Cualquier razonamiento, justificación, lo que sea, pero te lo crees. Pero ese día todo cambia. El día que Él nos convence de que estamos equivocados. Ese día le decimos, Señor, de verdad estoy equivocado. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Entonces, cuando surge esa inquietud, esa pregunta, quiere decir que estamos listos para la transformación. Estamos listos para la transformación cuando ya estamos listos para que se nos diga qué debemos hacer. Cuando ya, Señor, ¿qué quieres que haga? Bueno, quiero que seas así, así con tu esposa. Quiero que con la Biblia seas así, así. Quiero que vayas a las reuniones y seas así, así. Cuando yo entiendo qué es lo que Dios quiere que yo vaya a hacer, tengo que hacer y lo hago, la transformación empieza. El amor que transforma es el amor que nos alista a obedecer a Dios. Porque de todos modos Él es el que sabe qué es lo que tenemos que cambiar, ¿verdad? Y qué es lo que debemos cambiar, no solo que podemos cambiar. Él es el que sabe. Yo tengo que reconocer que estoy equivocado cuando soy yo el que decide qué es lo que voy a hacer o no. Nada ni nadie mejor que Él nos va a decir qué es lo que tenemos que cambiar, por dónde nos tenemos que ir. Usted solito no puede. Yo solo no puedo decirme, no, sí, yo lo que voy a empezar a cambiar es en esto. Yo voy a hacer, o sea, si es uno solito. Por eso es que necesitamos leer la Biblia. Por eso es que necesitamos esos devocionales. Por eso es que necesitamos reunirnos. Por eso es que necesitamos que alguien nos esté discipulando. ¿Alguien te está discipulando? No, es que yo no encuentro. No, es que nadie me quiere discipular. No, es que yo no tengo tiempo. Estás creyendo de que no lo necesitas. Por eso voy a hacer esta pregunta. Al que le caiga el guante, como dicen, ¿verdad? Que se aguante. ¿No te asusta ser mal cristiano?
¿No te asusta? ¿No te asusta estar desobedeciendo a Dios? Yo recuerdo el día que yo me di cuenta de eso, una época que yo no andaba tan bien. Y me di cuenta de, wow, qué error, vos sos mal cristiano, Qué feo darse cuenta. Y me dio temor por mi vida y por los que estaban a mi alrededor. Cuando a uno no lo asusta ser mal cristiano, cuando a uno no le asusta ser desobediente a Dios, ¿saben qué? Cuando uno está así, necesita que lo boten del caballo llamado soberbia. Que lo boten, así como Pablo. Quinto, el amor transforma al que se deja ayudar. Al que se deja ayudar. Hechos 9:8. Entonces Saúl se levantó y después dice que llevándolo de la mano, otros que estaban ahí lo metieron en la ciudad de Damasco. La mente de este hombre, de Pablo, cambió, ahí estaba en el suelo es que cambia uno, allá, humillado, cambia y se levanta del suelo. No podemos levantarnos del suelo sin ese encuentro con Dios y con su amor. Levantarse del suelo es el primer paso de la transformación. El siguiente paso es, como vemos en ese pasaje, dejarse ayudar. Dejarse ayudar. Saulo, el independiente, el soberbio, el que iba en su caballo con un grupo de gente que estaban bajo él, bajo sus órdenes, él los miraba allá de menos a todos los soldados y los criados que andaban ahí con él. Ahora, ciego, botado ahí, se deja ayudar y lo llevan de la mano. Eso para alguien que ha sido soberbio, que lo lleven así como un inútil, qué duro. Reconocer nuestra incapacidad de hacer las cosas solos. Tenemos que reconocer también nuestra incapacidad de hacer las cosas a nuestra manera. No, yo voy a cambiar mi manera. No, es que yo sé cómo tengo que ser como esposo. Es que yo tengo una idea de cómo ser cristiano. Es que ustedes ahí en la iglesia, pero yo pienso que... No. Por eso quiero preguntar. ¿Usted se deja ayudar? ¿Se deja ayudar? ¿O cuesta ayudarlo a usted? Cuesta ayudarlo. No se deja ayudar. ¿Cómo es usted? En su amor, Dios siempre usará a otros para ayudarnos a cambiar. En ese amor que Dios tiene, siempre va a usar a otros para ayudarnos a cambiar. ¿Y a quiénes va a usar? Dios usa a otros para transformarnos. Y para transformarnos, Él usa a otros transformados. Él usa a transformados. Hechos 9, verso 10. Entonces dice que había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo a Ananías, que estaba orando, ve, busca a uno llamado Saulo. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él sus manos, le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Ananías? Era un discípulo, alguien que había sido transformado por Jesús. Y ese hombre estaba orando, estaba en su relación con Dios, estaba ya íntimo con Dios cuando Dios le dijo que fuera a buscar a Pablo. Qué rico. Cuando Dios nos quiere transformar, Él va a usar a gente que está cercana a Él. Gente que está pegada a Él, Dios nos la va a enviar. Qué rico eso. Porque así es el amor. Así es el amor. El amor toma la iniciativa siempre. ¿Se fijaron otra vez? Tomó la iniciativa de ir a buscar a Ananías, Dios. Toma la iniciativa de hablarle a Ananías
toma la iniciativa de darle la dirección, de empujarlo y decirle todo lo que necesitaba Ananías para que fuera. El amor toma la iniciativa siempre. El amor es el que busca. El amor se mueve en nuestra dirección. El amor de Dios se mueve en tu dirección. Ese amor que transforma. Y se mueve en tu dirección para que cambies. Y para que cambiemos, Él nos va a enviar a alguien cambiado por su amor. Qué rico recibir a alguien que ya ha sido transformado, que está siendo cambiado por Dios, recibir a alguien que Dios lo manda, me lo manda, te lo manda. Pablo estaba ahí, listo. ¿Por qué estaba listo? ¿O cómo estaba listo? Porque estaba humilde. Se necesita humildad para ser transformado. Se necesita humildad para dejarse ayudar. Pablo estaba ahí, humilde, porque llega un cristiano ahí, de esos que él antes perseguía, de esos que él antes miraba como cucarachas, y ahora se tiene que humillar en dejarse ayudar por ese cristianito. Tiene que cambiar muchas cosas en su cabeza por ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Así que, humildad para dejarse ayudar. De nuevo, ¿es fácil ayudarte? ¿Cuesta ayudarte? ¿No buscas ayuda? ¿No dejas que llegue esa ayuda que Dios te manda? Sexto, cuando el amor nos transforma, es evidente. Es evidente. Hechos 9:18. Y al momento, dice, al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista. Y levantándose Pablo, ¿qué hizo? ¿Qué es lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero? Fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. La transformación, ya lo mencioné, es un proceso. Para unos es más rápido, para otros es más lento, pero es un proceso. Pero esa transformación, que es un proceso, empieza con un momento. Es un momento definitorio, ¿verdad? Es un momento bien importante. Tenemos que pensar en esto, que el amor de Dios es tan grande y el amor de Dios es tan poderoso que la transformación que nos hace no es microscópica. No es allá un ¡pum! Y que un cambio es allá, que hay que verlo con microscopio. Porque si no, no se mira el cambio que Dios ha hecho en mi vida. Algo diferente nos sucede cuando nos encontramos con el amor de Dios. Algo diferente nos sucede y se empieza a notar. Y eso que solo es el comienzo de lo que Jesús está haciendo en nuestra vida, de lo que Jesús está haciendo en nosotros. Somos transformados. ¿De qué? Somos transformados de parecernos a todo el mundo a ser cada vez más como Jesús. Transformado de ser como aquellos para ser más como Él. De eso somos transformados. Así somos transformados. Ese giro que tuvo Pablo lo llevó a inmediatamente bautizarse. Ese giro hizo que Pablo recobrara fuerzas y inmediatamente él empezó a juntarse con los otros discípulos, con los otros transformados. Por cierto, ¿ya te bautizaste? Porque si no, solo te debe hablar y la armamos. Ustedes saben, ¿verdad? Que si es necesario traemos aquí una onda ahí, los mojamos aquí. Hacemos el bautismo aquí, todo emocionante. ¿Te sientes débil aún? ¿Te sientes débil en alguna cosa, en algún área? Y más importante aún, ¿ya estás disfrutando con los otros discípulos? ¿Con los otros transformados? Yo no sé con quién se llevan ustedes más. Pero
van a ver una gran diferencia entre llevarse con otros que están siendo transformados y están transformados por Dios, y entre aquellos que todavía como que todavía no arrancan y son casi iguales o parecidos que antes, o iguales de hace siglos. Ustedes van a sentir una diferencia, y la demás gente también siente una diferencia al llevarse con vos. ¿Por qué digo esto? Porque cuando chocas con el amor del Señor, es evidente, pues te transforma. Nadie sale ileso al chocar con Cristo. Nadie. Imposible. No puede ser que te encontres con Él, con su amor, y quedes igual. No puede ser. No sucede. Nadie sale ileso al chocar con Cristo. Así que no te contentes con seguir igual. No te contentes con ser como todo el mundo. No querrás parecerte a. Ya basta de seguir siendo iguales. Ya basta de ser como otros. Sobre todo teniendo a mi disposición el amor de Dios que nos hace cada vez más como su Hijo. ¿Qué gano yo con ser como los demás? ¿Qué ganas con ser como los demás? ¿Qué ganas con seguir siendo igual? Con seguir siendo tú. ¿Qué ganas? Teniendo a disposición el amor de Dios que me transforma en ser cada vez más como Él. Analicen eso. Quiero mostrar un diagrama. Es el diagrama de la transformación. Se lo voy a explicar brevemente, bien sencillo. Tres términos: desorientado, orientado, reorientado. Andar desorientado es cuando andamos sin Cristo. Cuando andamos sin Cristo, andamos desorientados, perdidos, ¿va? Andamos, ¿para qué? No ocupa mucha descripción. ¿Qué es eso de andar desorientado? Al andar desorientado, entonces necesitamos ser orientados por Él hacia ese primer encuentro con Cristo. Ahí se nos cambia la vida, se le da un giro a nuestra vida, a nuestro destino, y nos transforma. Pero, hay algunos cristianos que han perdido el rumbo. A pesar de conocer a Cristo, a pesar de ser salvos, se enredan en esta vida y ¿saben qué sucede? Terminan pareciéndose cada vez más a los demás, pareciéndose a los que no tienen a Cristo. No parecen tan cristianos. Van a la iglesia tal vez, leen a veces, pero también hacen cosas que no. Esos que acabo de describir, esos son los que necesitan ser reorientados. De nuevo exponerse a Él, de nuevo estar cercanos a Él. Si vemos bíblicamente, Pablo prácticamente fue orientado y nunca ocupó ser reorientado. Pedro sí. Él pasó por negar a Jesucristo, pasó por eso de negar a Dios, pero Dios en su amor, ¿qué hizo? Lo reorientó. Reorientó a Pedro y lo transformó. Así que, si siendo salvo, aún tu vida no parece tan diferente, o si estás retrocediendo más bien, el amor y la gracia de Dios están aquí, ahorita, para reorientarte. Aquí, ahorita. No algún día, no mañana, es ahorita, para reorientarte y para transformarte como nunca. Simplemente díselo a Dios. Reconocelo: Señor, he estado desorientado, he andado mal, no estoy bien. Y sé humilde, chiqui. Y después obedecer. Y de ahí obedecer, eso es todo, el gran secreto. Uno de los elementos más emocionantes de ser transformados es que eso nos hace útiles en las manos de Dios para la transformación de otros. El amor de Dios nos hace agentes de cambio. Hechos 26 dice, Pablo describiendo que le dijo Dios: levántate, porque me he aparecido a ti para ponerte por ministro y testigo.
ahora te envío para que abras sus ojos, los de la gente, para que esa gente, dice, se conviertan de las tinieblas a la luz, del poder de Satanás al poder de Dios. Para eso te estoy transformando, le está diciendo Dios a Pablo, para después enviarte a que vayas a hacer eso con otros. Piensen, hay mucha, pero mucha gente a tu alrededor que anda desorientada. Mucha gente anda en el camino equivocado y ellos no lo ven. Están en un camino peligroso y Dios te puede usar y te quiere usar. Y por eso te quiere transformar para su gloria, para la gloria que Él va a recibir cuando te use increíblemente en la vida de tanta gente a tu alrededor. Hay gente a tu alrededor que no está a mi alrededor. Yo no tengo acceso ni contacto con esa gente que vos sí tenés. Entonces quiero que terminemos reflexionando con estas preguntas. Pregunta: ¿todavía necesitas que el Señor te bote al suelo? ¿Te volviste por casualidad? ¿Te volviste a subir al caballo llamado orgullo? ¿Ya tuviste ese encuentro con el amor de Dios que te sacudió todo? ¿Ya lo tuviste? ¿O fue un espejismo el que tuviste? ¿Te vas a dejar ayudar? Una pregunta importante. ¿Necesitas ser reorientado? ¿Ya entendiste que su amor te quiere transformar para ser agente de cambio? ¿Lo entendiste ya? Así que espero que reflexionen, que tomen decisiones hoy, ahorita mismo. Platiquen con Dios, ahorita mismo. Todos, aquí todos necesitamos que el amor de Dios nos transforme, nos vaya transformando cada día de gloria en gloria, para parecernos cada vez más a Él. Dejémonos transformar porque es para su gloria.